La palabra que vamos a compartir el día de hoy se encuentra en el libro de San Mateo. Si quiere seguirme, es San Mateo del 24 al 28. Lo voy a leer rápidamente para nada más repasar lo que dijo el hermano Carlos. Dice de nuevo: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejerzan sobre ellas potestad? Mas entre ustedes, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y aquí lo que está haciendo Jesús está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Les está hablando de cómo debe ser su comportamiento, cómo ellos se deben de comportar y cómo ellos deben de ser hacia unos al otros. Y antes de que me meta muy en el mensaje, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa ser grande? ¿Ustedes qué consideran ser grandes? Si les preguntan, ¿qué dirías tú que hace una persona grande? ¿Qué les dirías? ¿Qué sería tu respuesta? A veces para una persona, alguien grande, ¿verdad? Es una persona que tiene un buen trabajo, quizás un buen carro. Una persona grande también puede ser una persona que tiene muchas medallas, muchos premios, ¿verdad? Y en este mensaje, en lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a ver qué es la grandeza para el Señor. Vamos a ver qué el Señor considera grande y cómo nosotros podemos ser personas grandes en el reino del Señor. Jesús aquí nos va a enseñar qué en verdad es una persona grande y qué es la grandeza en el reino de los cielos. Y la primera verdad que les quiero compartir es que la grandeza del mundo no es la grandeza del Señor, ¿verdad? La grandeza del mundo pone por primero valor a cosas como las cosas materiales, ¿verdad? Cosas que Jesús no las ve como importantes. El versículo 25 dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Entonces aquí vemos, Jesús nos está diciendo que si tú eres una persona que abusa de los demás, que se aprovecha de los demás, tú no eres una persona grande. Eso no se considera grande en los ojos del Señor. Y en este mundo, este mundo tiene su propia definición de lo que es ser grande, de lo que se considera ser grande, que no es la misma grandeza de la cual habla nuestro Señor Jesucristo. Dice también aquí: la grandeza no es cuestión de poder, sino de actitud. Y muchos que conocen la historia de Goliat y de David saben que Goliat era un gigante, ¿verdad? Era un ser grande, fuerte, que tenía un ejército atrás de él, pero eso no lo llevó a ser grande. Aunque él fue poderoso, su actitud, ¿verdad? No fue actitud que fue basada de la palabra. En cambio, David, un hombre jovencito, un hombre, ¿verdad?, que no tenía la poder o la grandeza que tenía Goliat, él pudo triunfar contra Goliat. ¿Por qué? Porque él se basó en la palabra del Señor. Él tuvo fe cuando él se confrontó con Goliat. Entonces ahí vemos que la grandeza no es el poder de uno, sino la actitud de uno, la actitud que uno tiene. Y más con la iglesia es la actitud y lo que nosotros ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Si uno confronta la vida con fe, con certidumbre, teniendo a Jesús en nuestro corazón, entonces ahí se basa la grandeza. También la grandeza no se base en oprimir a los demás, ¿verdad? Si tú eres una persona que solo estás pensando en ti o que solo estás esperando algo a cambio, ¿verdad? Dice la palabra que eso no es grandeza. Ser grande no es abusar de los demás, aprovecharte de los demás. La segunda verdad que les voy a compartir es que la grandeza para Dios es servir
a los demás. Dice aquí, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, entre ustedes el que quiera ser grande debería servir a los demás. Y si entre ustedes alguien quiere ser el primero, debería ser su esclavo. Y en el reino de Dios lo más importante es servir, ¿verdad? Ser servicial. Y no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares, cómo nosotros servimos a nuestras familias. Los hijos también, a veces esperamos que la mamá o que el papá nos haga todo, ¿verdad? Pero podemos preguntar, mamá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer por ti? Igual los esposos, ¿verdad? A veces las mamás les toca quedarse en casa, les toca cocinar, les toca limpiar, pero también llegando a casa y preguntarle a su esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Eso es ser servicial. Y cuando tú eres servicial, dice la palabra de Dios, que te conviertes en una persona grandiosa, que te conviertes en una persona que es digno del reino del Señor. Entonces, ser servicial, hermanos, es importante. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Dios quiere que seamos serviciales, que sirvamos a los demás. Y que seamos hasta sus esclavos, ¿verdad? Que preguntamos, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Aquí también sé que a veces nos toca, ¿verdad? Ayudar en la iglesia, ser voluntarios, ¿verdad? Y a veces uno piensa, aquel hermano no vino a ayudar, o porque yo soy siempre la única que está ayudando, ¿verdad? Pero nos dice la palabra de Dios que no hay que ver quién no lo está haciendo o quién lo está haciendo. No, uno debe de servir con el corazón abierto, ¿verdad? Con tener esa disponibilidad de ser servicial. Y dice la palabra que si uno quiere exaltar la palabra de Dios, si uno quiere que Dios sea exaltado, uno debe de ser servicial. Porque la exaltación está en el servicio. Voy a compartir un versículo de 1 Pedro que me llamó mucho la atención cuando yo la leí. Dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, recibirse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie, sin ver qué está haciendo el otro, qué no está haciendo el otro. No, uno tiene que postrar la mirada en lo que está haciendo uno. Y cómo nosotros somos serviciales y cómo estamos siendo serviciales con Dios, ¿verdad? Cómo nosotros le estamos sirviendo a Él. Dice, cada uno de ustedes sirva a los demás. Y a veces también es fácil servir a nuestros seres queridos, ¿verdad? O a personas que queremos, a nuestros amigos, a nuestras familias, pero también Dios nos manda a servir a las personas a las cuales no es fácil servirles, ¿verdad? Personas que quizás no se merecen el servicio, pero Dios nos llama a ser serviciales con todos, no solamente con las personas que sean fáciles de servir. Y Jesús, siendo el ser perfecto que Él era, ¿verdad? Él vino a este mundo para servir. Él fue digno de que le sirvieran, pero aún así el Señor vino para ser de servicio, para ser servicial. Dice aquí, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por una multitud. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y Dios, aún siendo el ser perfecto, Él vino a servirnos, Él vino a rescatarnos, aún siendo el Dios que Él era. Él no tuvo expectativas de nosotros, no, Él tuvo misericordia de nosotros y Él vino a servirnos. Y debemos, hermanos, seguir el mismo ejemplo, ser serviciales con nosotros mismos. Y Jesús, cuando Él servía, ¿verdad? Él no extendía la mano para ver de qué manera le servían, no. Él abría las manos para ser servicial y nosotros debemos hacer lo mismo, no esperar nada a cambio, no esperar que alguien nos sirva o que alguien nos ayude, o si nos piden aquí ayuda, no decir, pero ¿por qué yo soy la única? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué el otro? No, nada más servir, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y otro punto es que Jesús, ¿verdad? Él fue obediente hasta el día de su muerte. Y Él, cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y Jesús tuvo misericordia, ¿verdad?, de las personas que le hicieron mal. Y eso es difícil a veces, pero la palabra nos llama, nos impulsa a hacer así también, que si alguien nos hace daño, igual servirles, igual extenderles la mano y no tener rencor en nuestros corazones, sino decir, yo te voy a ayudar, yo voy a servirte. Y hermanos, Jesús quiere que nosotros seamos serviciales, que nosotros extendemos esa mano y que también seamos servidores fieles, servidores que sirvan de corazón. Porque a veces, ¿verdad?, uno va a un restaurante y aunque le estén sirviendo, si le sirven de mala gana, ¿verdad?, eso no agrada, eso no se siente bien. Entonces te podría gustar mucho el restaurante, pero si te sirven de mala gana, tú no vas a regresar. Y es lo mismo cuando nosotros servimos, cuando tú sirves de corazón, realmente de corazón, eso se ve y eso se siente. Y así nos manda la palabra del Señor, que seamos servidores fieles, que sirvamos de corazón, que sirvamos con las manos abiertas, que no veamos lo que alguien va a hacer a cambio, sino que sirvamos, ¿verdad?, al prójimo, que estemos para el prójimo, que ayudemos en la iglesia, que seamos serviciales en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros amigos. Y Dios está buscando que nosotros seamos serviciales, que seamos cristianos dispuestos a servir en todos los aspectos. Y Dios dice que Él caracteriza la grandeza en servir, en ser serviciales, ¿verdad? La grandeza no es lo que uno tiene. A veces en las redes sociales, me acuerdo cuando tenía redes sociales, se miraban mucho los influencers, ¿verdad? Los jovencitos o los jovencitos que tienen sus casas, que tienen sus carros, ¿verdad?, de lujo. Pero eso no es lo que agrada al Señor. El Señor no le agrada lo que uno tenemos, ni incluso lo que podemos ofrecer, nada, no. El Señor quiere que lo que demos, lo demos de corazón. Si sea poquito lo que usted puede dar, délo, pero que lo dé de corazón, que lo dé con el alma entera, ¿verdad? Y el último punto que quiero darles es que Dios valora a los servidores. Si usted es un servidor que da de corazón, Dios eso lo ve y Dios eso lo va a valorar. Y seamos hermanos servidores fieles, seamos servidores que sirven con el corazón, que si alguien te pida algo, que no lo pienses dos veces, que si tú puedes ayudar, que tú vas a ayudar, que tú vas a hacer esa ayuda para las personas. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros, hermanos, que nosotros seamos servidores fieles, que nos ayudemos los unos a los otros y que cada uno, ¿verdad?, nos ayudemos también entre nosotros, entre familias, aquí en la iglesia. Es lo que nos pide el Señor, que seamos servidores fieles, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que sirvamos en su reino, que sirvamos para Él, porque la gloria y la honra es para el Señor, ¿verdad? No servimos porque quiero verme bien, no servimos porque quiero que la hermana después me dé una recompensa, no, servimos porque nos nace de corazón. Entonces, les invito, los acompaño a que sean más serviciales y que piensen en su vida cotidiana, cómo yo puedo ser servicial, de qué manera yo puedo ser una ayuda, de qué manera yo puedo extender la mano aquí en la iglesia, en nuestros hogares, con nuestras amistades, en el trabajo, porque eso, hermano, es lo que nuestro Señor Jesús valora, una persona servicial que nazca del corazón ser así. Amén. Gracias.